Sam Porter Bridges es un repatriado, es decir, alguien capaz de volver de la muerte. En este universo, absolutamente todo tiene su propia nomenclatura. Los fantasmas se llaman CB, como ese que tenés que salir a tirar mañana a la mañana. Uy, guarda que viene la pala. Los bebés que nos ayudan a detectar entidades se llaman irónicamente BB. Y el internet básicamente recibe el nombre de Red Kiral. Sí, es más complejo que internet, pero es una forma de resumirlo. Y me encanta que Kojima haya creado un vocabulario propio para sus conceptos. Esto es lo que hace una buena obra de ciencia ficción y a mí me gusta. Lo que no me gusta tanto y no puedo aceptar de esta historia es la cantidad de surrealismo que mete. Y si no quedó claro, se vienen los spoilers. Bienvenido al análisis de Death Stranding. En Death Stranding existen interdimensiones únicas para cada persona y, siguiendo la nomenclatura creada por Kojima, se las conoce como playas. Son planos oníricos, casi como los que Bloodborne presentaba bajo el nombre de sueños. Pero el surrealismo en esta historia, al menos para mí, sobra bastante. Complejiza la trama a base de confundir al espectador de manera forzada. Y ya que mencioné a Bloodborne, quiero ponerlo como ejemplo, ya que ahí se usa mejor este recurso, ya que con suerte hay cinemáticas que interrumpen el gameplay del cazador. Todo en ese juego queda interpretación del videojugador. Bloodborne no te enchastra la cara con surrealismo, simplemente es un recurso que está de fondo. Lo importante ahí no es la historia, sino sus mecánicas y su mundo. En Death Stranding, en cambio, sí te enchastra la historia por toda la cara. Kojima quiere contarte algo muy específico y vas a tener suerte si en las primeras 3 horas logras siquiera tocar el joystick y jugar. Darren Aronofsky es mi autor por excelencia del surrealismo, ya que le da un propósito a este elemento narrativo. Él construye el surrealismo para atosigar a sus personajes, para lograr el desarrollo de los mismos tanto para evolucionar como para hacerlos caer. No hay exceso de surrealismo, solamente unas pequeñas pistas en escenas concretas que rompen y sorprenden, que son esquizofrénicas y minuciosas. No tienen una intención de ocupar mucho tiempo en pantalla, solamente estar ahí para golpear, para dar un cachetazo al espectador y al personaje. Y realmente para mí me parece que esa es la manera correcta de usar el surrealismo, no para confundir, sino para que tenga una función narrativa. En Death Stranding, las cuestiones en la playa y las constantes apariciones de Amelie hacen de la experiencia tediosa. Es aborrecible cualquier cinemática de Sam con ella, porque el autor te está escondiendo un plot twist para el segundo acto. Y a mí eso no me gusta nada, porque estás jugando con la percepción del espectador, estás limitando información y usando el surrealismo para engañar y no para construir. Pero también hay que decir que esto es un aspecto general, algo que me chocó a mí y que sentí que Kojima era muy tramposo a la hora de contar su historia. Y cuando hablemos de los giros de guión vamos a hablar a profundidad de esto. Pero dejando de lado el hecho de que Kojima no sabe usar este elemento narrativo, quiero destacar algo bueno de él. Y ese es el subtexto. Este, a diferencia del anterior elemento, me parece bien utilizado. Bueno, más o menos. Que Amelie cante que el puente de Londres se va a caer anticipa su intención respecto del puente que Sam intenta construir. Lo mismo ocurre con la telaraña como símbolo que envuelve a Estados Unidos. Y así con muchos otros detalles que aparecen a lo largo de todo el videojuego. Kojima tiene experiencia desde los Metal Gears en meter subtexto en sus historias. Le gusta que todo tenga un significado más allá de lo que se ve. Pero también hay torpezas. Y eso es cuando Kojima abandona la sutileza para explicar lo obvio. Como por ejemplo, el origen del nombre de Amelie al estilo Voldemort. El resultado es ridículo, forzado, casi que una arruga a la cara cuando ve esas cosas. Son momentos de exposición innecesaria que chocan con lo bien construido que está su lore. Y ni a hablar de que repite frases hasta rozar lo infantil. Bomba con ella. Me llamo Fragile, pero no soy tan frágil. Que esto le haya escrito una persona adulta
de forma no irónica, es duro, ¿eh? O sea, nos reímos y tal, pero es durísimo, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, es un nivel de redacción de primero de la ESO. Y no lo digo ni de broma, ¿eh? No lo digo de broma. O sea, a veces este tío escribe como un niño de primero de la ESO. Como un niño de 13 años. Y acá está el verdadero problema. Kojima oculta sus plot twists enterrándolos en información confusa, pero después se toma el tiempo de explicar una y otra vez detalles menores que no lo necesitan. Es selectivamente críptico en donde debería ser claro y excesivamente claro donde no hace falta. Dai Harman es la clara muestra de lo que estoy diciendo. Es insoportable. Un personaje secundario me decía algo y después él iba y me lo repetía. Si Kojima no nos hiciera empatizar de forma única en la cinemática final de Cliff con Dai Harman, realmente lo odiaríamos para el final del juego. También están todas las presentaciones de Clifford, todas iguales. Siempre fumando un pucho o haciendo el mismo gestito con los dedos, repitiendo la misma cinemática 4 o 5 veces. Y encima pasa algo particular con él, y es que vemos su historia a través de la perspectiva de Vivi, y son flashbacks que funcionan, están bien, pero después te lo vuelven a mostrar 2 veces más. ¿Hacía falta que después nos vuelvan a contar lo mismo en otra cinemática? Ya sé cómo murió, ya sé lo que le pasó. No me lo cuentes por tercera vez. Anda directamente a la ejecución o no me muestres los flashbacks que se supone que son de Lou si después vas a repetir todo con escenas nuevas. Y acá es donde reniego, porque te acepto que está bien, me engañaste, los flashbacks eran de Sam, pero si después me vas a mostrar 2 cinemáticas contándome todo lo mismo, no amigo, dejá, contámelo una vez, no me vengas a mentir y me lo cuentes 3 veces, por favor. Tenés que sacrificar cinemáticas, no tiempo del jugador. Pero vamos a volver un poquito a la nomenclatura, sobre todo al lore que Kojima construyó, porque me parece lo más interesante del juego. Su mundo está lleno de conceptos llamativos, la lluvia que envejece, los fantasmas conectados a este plano que rondan la brea, las ballenas gigantescas, o el caso de las mulas, que es mi favorito porque son personas adictas a robar cargamento, porque básicamente eso es su droga. También me pareció ridículo la primera vez que lo escuché, pero por Dios, después de unas horas de juego entendés perfecto esa obsesión, sobre todo cuando te decís a vos mismo, entrego este paquete y dejo de jugar, algo que inevitablemente te roba una hora más de vida. Entonces sí, las mulas están completamente justificadas y tienen un video de paso de casi 10 minutos hablando de cómo él se convirtió en una mula. Eso pasa mucho con Death Stranding. La historia tiene momentos que te hacen fruncir la cara, pero después, de alguna manera, termina compensando lo que cuenta. Te acaba convenciendo de que todo eso que te está narrando Kojima es posible. Y ya que lo mencioné, es algo que vale a destacar. Hacía mucho que no me pasaba de decir, bueno, hago esto y dejo de jugar, y terminar quedándome una hora más. Las últimas veces habían sido con Fallout 3 o Skyrim. Recientemente también me pasó con Red Dead Redemption 2. Y Death Stranding logró eso. Ahí es cuando sabes que un juego realmente te atrapó. Al inicio de la historia de Death Stranding, la presidenta de los Estados Unidos muere. Y parece que tiene una familiaridad con Sam. Entonces nuestro protagonista debe llevar el cadáver a un incinerador y esto es algo que me molestó un poco. No la misión, sino la relación presidenta-Sam. No solo porque el mundo es un pañuelo y todos están conectados con todos, sino que no hay un pasado de Sam, o no uno que sea verosímil. Sabemos que en algún momento estuvo casado y que bueno, fue criado por Amelie. Pero nada termina de sentirse sólido. El tipo se siente casi vacío en sus reacciones, en la forma de responder y en su historia personal. Me pasa algo raro con Sam.
Por un lado me encariñé con él y por otro lado lo veo demasiado poco interesante para ser el protagonista de una historia. Me recordó un poco a Daryl Dixon de The Walking Dead, pero con un poco menos de personalidad. Es como si Kojima hubiera intentado crear un personaje similar, pero más callado y más japonés. Y quiero aclarar algo, si alguno me va a salir con el argumento de lee los textos, que ahí está todo, déjame decirte que no. Yo soy de los que creen que una cinemática ya es recurrir a un medio que no es propio del videojuego, pero lo acepto como parte de la narrativa. Ahora, ponerme a leer libros dentro de un juego es otra cosa. Eso solamente te lo voy a tolerar si estás al nivel de Resident Evil 4 o Red Dead Redemption 2, donde las notas son concisas, van al punto y realmente cuentan algo. De los 20 correos que leí en The Stranding, 5 me parecieron interesantes. El resto eran repeticiones o redundancias de cosas ya vistas o sabidas. Un exceso de mails y de palabrería sin sentido. Y para mí, ese es el error. Lo interesante no debería estar escondido en archivos. Debería formar parte de una cinemática, un diálogo, algo. No puedo creer que la historia del villano Higgs esté escrita en documentos. Sí, obviamente en las cinemáticas te dan algo de él, pero es muy poco para la cantidad de tiempo que ocupa en pantalla. Y tampoco quiero que los villanos se pasen haciendo exposición. Pero si ya Kojima lo hace con otros personajes, ¿por qué con este no? Al final, Higgs queda como tantos otros personajes del juego, sin explorar, sin desarrollo y casi perdiendo sentido para el final de la historia. Y me quiero sacar rápido esto de encima porque justo lo venía hablando. Yo acepto las cinemáticas, no tengo problema en que un juego quiera contar algo con ambición, pero lo que hace Death Stranding es directamente inconcebible para el público general. Este es un juego de autor, experimental, pensado para un nicho muy específico. Por eso me parece irrecomendable dárselo a alguien que no tenga un buen bagaje de videojuegos encima. Y aún así, incluso teniendo ese bagaje, siento que Kojima se pasa con las cinemáticas. Sí, ya sé que es su marca de personal y es parte de su identidad, pero eso no significa que debamos celebrarlo siempre sin cuestionar nada. Para mí, es un error, es una forma torpe de exponer y de narrar, y aceptarlo sin decir nada solo termina ensuciando un poco la creatividad del medio, porque si un genio como él mete cinemáticas de casi 2 horas, ¿qué queda para los que no son genios? ¿Qué creen que va a pasar el día que este tipo de excesos influencia a futuros desarrolladores? Hubo momentos en los que literalmente me acosté en la cama, dejé el joystick al lado y miré cómo la película de Death Stranding se producía sola. A mí, sinceramente, eso me parece inconcebible en un videojuego. De por sí, Death Stranding está cargado de revelaciones, y quiero contar mis propias experiencias con ellas. Ya es evidente que no vamos a hablar de la historia en general, sino que nos estamos centrando en ciertos puntos. El primer gran giro es que Amelie resulta ser una entidad de extinción, y sinceramente no sorprende en absoluto. Y para mí Kojima desperdició una oportunidad enorme, ya que esto nos sorprende. Que la mujer que crió Sam, su figura materna, su núcleo emocional, sea un ente cósmico, es un concepto fascinante. En papel es tremendo, pero la forma en que está representado y ejecutado es torpe. Desde el principio, Amelie parece envuelta en un surrealismo obtuso, siempre distante, siempre etérea. Nunca vemos ese pasado tan importante entre ella y Sam. Nunca tienen una conversación significativa por radio. No hay momento que construyan ese vínculo del que después la historia pretende que nos importe. Entonces se termina por generar el efecto contrario. No empatizás nunca con Amelie. Para nosotros es simplemente la rubia rara del traje rojo que parece estar influenciada por Requiem for a Dream. Es imposible conectar con su sufrimiento o con el cariño que supuestamente Sam siente por ella. En este caso, Kojima no mostró ni contó ese vínculo real entre ambos, salvo algún que otro diálogo para el final. Y es evidente las razones, no quiso ser explícito y quiso ocultar ese giro para el final.
pero en eso acaba de descuidar la relación que se supone que debemos entender para el final de la historia, es decir, la relación entre Sam y Amelie. Y repito, el concepto suena increíble incluso cuando lo digo. La presidenta de los Estados Unidos es un ente de extinción que quiere terminar con la vida humana, pero a la vez tiene un lazo emocional con el protagonista. Eso en teoría es oro narrativo, pero la ejecución en la historia, no. Bueno, vamos a ver cómo le fue a la segunda revelación. Y tengo que ser honesto con ustedes. Te voy a ser sincero, Bucky. La entendí de una forma distinta e incluso me la olvidé el mismo día que terminé el juego. Y estoy hablando de la segunda revelación de Clifford, en la que nos enteramos de que Clifford es el padre de Sam Porter Bridges. Yo sé que es obvia, que es clave, que está ahí desde el principio, pero a mí me tomó 60 horas este videojuego y cada vez que entraba le dedicaba entre 1 y 2 horas como mucho. En ese ritmo, detalles como la cicatriz de Sam se me perdieron. Y para llegar a esa conclusión final, no solamente tenés que comerte 20 minutos de post-credit en una playa y llevar a Lou a su posible muerte. Y ahí te tiran la revelación final. Rearmando todo este guión lo pude asimilar y unir los puntos. Una conclusión que no había llegado en su momento y que encima me termina gustando. Porque yo casi lloré en la escena donde Clifford abraza a Sam. Pensé que en realidad estaba aceptando el hecho de que Lou ya no iba a volver a sus brazos. Pero no, lo estaba abrazando porque era su padre. Me parece un giro de la concha de su madre. Solamente que lo esconde tanto Kojima que para el momento de la revelación no estaba atento. Ni hablar que antes de esto tenemos que estar 30 minutos en una playa sin hacer nada. Y eso es la única oración que le voy a dedicar a ese maldito post-credit que aparece y que no supe qué hacer por un largo rato. Sí, eso es único, no te lo voy a negar, es original de Kojima. Pero no por eso es algo bueno. Bueno, ya nos sacamos lo más complicado de este juego, que es la historia, y creo que toqué los puntos que me interesaban, así que es hora de hablar de la jugabilidad. A la hora de hablar de la jugabilidad, hay que centrarse en los obstáculos. El entorno es el verdadero jefe del juego y está construido de forma excelente. Pero los enemigos y la CB, en vez de generar tensión o suspenso, termina generando tedio. Y ni hablar de sus combates, son visualmente espectaculares, sí, pero jugablemente son simplones y poco disfrutables. Lo mismo pasa con los jefes, entran por los ojos, pero mecánicamente dejan bastante que desear. Y aún así, soy de los pocos que disfrutó las peleas con Cliff. Me gustó que el juego por fin se pusiera lineal y mostrara lo que podía hacer cuando se animaba a pelear en serio. Y la pelea con Higgs, cuando se convierte en un Sparking, es buenísima. Me gustó bastante también. Kojima empieza a darte distintos objetos que cambian por completo tus viajes. Botas, cuerdas de escalada, escaleras, baterías portátiles, puentes, un arsenal de herramientas para superar cada misión. Y ahí es cuando entendés que esto no es solo caminar. Es una aventura donde cada lago, desnivel o montaña se convierte en un reto. Y aunque visualmente parezca tranquilo, es jodidamente divertido. Parece que Kojima creó un género nuevo, un antecesor raro de algo que todavía no tiene nombre. Y quién sabe, capaz que en unos años realmente lo llamemos a este género como Stranding. Cuesta muchísimo encajar a Death Stranding en un género, ya que llamarlo Walking Simulator es limitarlo. Quizás justamente por eso termine siendo el creador de un género. ¡Ay Dios! Los menús. Este es un problema que viene desde Metal Gear Solid 5, pero acá vuelve a golpearnos fuerte. Son caóticos, confusos y poco prácticos. Sí, después de 10 horas te terminas acostumbrando, pero no deja de ser una locura lo mal diseñados que están. Y no tengo la solución mágica para mejorarlos, pero sí sé que los sufrí y encima son fundamentales para la gestión de recursos, así que no podés evitarlos. Porque esa es otra parte atractiva del videojuego. Pensar qué llevar y qué dejar. Gestionar tu equipamiento. Y eso es divertido. Funcionó en los primeros Resident Evil. Funcionó en Resident Evil 4. Bendita sea la gestión de recursos.
Te obliga a ser responsable de cada viaje. Si te falta una herramienta, si el recorrido se te hace jodido por cualquier razón, no es solamente los obstáculos que te pone el paisaje, en parte también es tu culpa. La primera vez que tuve que sortear una suerte de lluvia, dejé a Sam descansando. Me decepcioné mucho luego de que varios minutos después la lluvia no cesara. Ahí entendí que el juego tenía zonas predeterminadas a llover y que no tenía tiempo real del clima. Una verdadera patada en los huevos y una pequeñita decepción que incluso creo que afecta a la experiencia general, haciendo muy marcadas las zonas donde siempre llueve y no siendo un factor aleatorio a temer. Hubiera sido genial tener que resguardarse cuando una lluvia aleatoria te tocara, pero no. Parecen estar puestas específicamente en ciertos puntos y que muchas veces no van a parar ni aunque te pongas debajo de una cueva. Y ojo, yo entiendo que se haga por un valor narrativo por el hecho de que donde hay lluvia, ahí se ve, pero mecánicamente es algo que deja a deber. Las funciones online son una de las cosas más importantes de este videojuego. Tenía un amigo que decidió jugar Death Stranding completamente offline, y ahí entendí que no estaba teniendo la misma experiencia que yo. Él no tenía las escaleras, los puentes o los vehículos que a mí me habían dejado otros jugadores. Para él, simplemente todo eso no existía. No estaba viviendo lo online que Kojima creó, esa colectividad silenciosa, esa ayuda constante entre desconocidos, ese gesto de dejar algo pensando en el jugador que vendrá después, o usar una estructura que alguien construyó mucho antes. Todos moldeando el camino para quienes vienen detrás. Y puede sonar todo pomposo, pero realmente esto se siente en el juego, es sencillamente cooperación real y eso lo hace hermoso. Y sí, mecánicamente todo esto funciona, por lo cual el punto más grande para todo videojuego está completo. Y el mensaje hasta cierto punto sí es transmitido. Pero también el juego tiene una contradicción muy grande, y es que no ver un solo NPC en persona y que toda interacción sea virtual, destruye justamente esa conexión de la que Kojima tanto habla. Nunca vemos a ningún personaje físicamente, y la realidad es que no estamos en la cuarentena, esos tiempos ya terminaron. ¿No, Alberto? ¿No, Alberto? Que todos los personajes estén detrás de un holograma genera distancia. No tener una línea de diálogo real, no poder entrar a sus refugios y no ver nunca a la gente a la que ayudamos, te deja en claro que solo sos un repartidor. Les importa tu trabajo y no quién es Sam. Y obvio que a mí no me preocupa el Rappi venezolano que me viene a dejar la comida, pero al menos si viene, salgo, lo saludo y tomo su pedido físicamente. Es triste pensar que un aspecto tan básico como interactuar con el NPC esté tan relegado. Tenemos suerte si vemos algunos en cinemática, pero todos los demás ni se asoman para recibir un paquete. Es una ironía filosófica enorme. Es una gran disonancia ludonarrativa. Hay aspectos a destacar que no suelen resaltar cuando se hace bien. En este caso me parece que es el punto más fuerte de Death Stranding y lo que mejor sabe hacer Kojima, ya que lo hizo excelente. La curva de dificultad y la sensación de progreso funciona, ya que en cada misión sentís el avance, dándote una herramienta nueva o una forma nueva de jugar, mientras que la dificultad se va expandiendo. Vamos al inicio por planicies, luego zonas rocosas, ciudades destruidas con CV, para luego pasar por montañas y tormentas. Es frenético. Kojima es un director con experiencia y sabe cuánto tiempo darte de algo, cuándo sacar y poner algo, salvo por sus cinemáticas. Pero en lo que respecta a mecánicas, lo maneja como una ciencia milimétrica, muy difícil de calcular, que como dije antes, solemos notar cuando una curva de dificultad está muy alta, o cuando un juego comienza a girar en círculos sin innovar, pero cuando está tan bien ajustada como en Death Stranding, simplemente la pasamos por alto. Por eso quiero remarcarlo como uno de los puntos más fuertes de este análisis. Pero bueno, no podemos estirar más el chicle. Hablemos un poquito de Lu. Él o ella, la verdad que no lo tengo claro, supongo que ella porque tiene el pelo más largo en la portada de Stranding 2, es la mecánica nueva y única que implementó Kojima para ayudarte a percibir la CV. Sin embargo, la realidad es que tarde o temprano uno se da cuenta de que no sirve.
porque podemos pelear contra las CB o incluso rushearlas corriendo. Entonces acá se abre una vertiente entre dos tipos de jugadores. Y para explicar esto quiero acudir a dos streamers que estuve viendo mientras jugaban. Por un lado Alex el Capo, que a propósito dejaba que BB quedara inconsciente con autotoxemia para no escucharlo llorar. Y por el otro lado Hilo Juan, que sí le daba atención, lo calmaba, lo miraba, se fijaba en cada detalle que tenía el bebé. En mi caso, yo fui un poco de los dos. Mecánicamente me daba igual bebé porque el botón para calmarlo, honestamente no me lo acordé durante gran parte de la historia, a tal punto que nunca lo saqué para calmarlo. Pero al mismo tiempo terminé encariñándome con Lu gracias a las cinemáticas y a las pequeñas interacciones. Es sumamente carismático. Aún así, siento que en lo mecánico Kojima falló al intentar implementarlo. Ni siquiera hay una consecuencia real por dejarlo inconsciente. Hubiera estado buenísimo que hubiera una penalización más fuerte o algo que me hiciera conectar con el bebé de forma mecánica y no solo emocional. Y gracias a Dios que Kojima es bueno creando personajes carismáticos, porque si no, la relación entre Sam, Lu y el espectador hubiera sido un rotundo fracaso, tal y como lo fue la relación Sam-Amelie. Kojima es un fanático del cine, de la música, de los actores, de la biología marina. Es tan fanático del arte que ha mezclado sus gustos más íntimos para crear su mundo de ciencia ficción. Que Death Stranding arranque con una canción es una declaración de intenciones. De acá en adelante, cada viaje importante, cada punto culmine de la historia, sonará una canción distinta, proveniente de una banda que suena tan relajante como ambiental. Kojima parece haber seleccionado a dedo los temas porque cada uno funciona muy bien en el lugar donde está puesto. Creó una sensación distinta. Empecé a escuchar esta música en mi día a día mientras viajaba y de repente todo tuvo otro sentido. Los viajes se volvieron más relajantes, más llevaderos, casi como si los viera con una nueva perspectiva. Poner Low Roar mientras se baja de una colina se acaba de convertir en sello del autor. Y como dije antes, esto es el inicio de una posible tanda de juegos que vendrán a futuro, cada uno con su propio Sam, su propio viaje y su propia playlist de reproducción. Algo de lo que no estoy completamente seguro es que si no me hubiera forzado a terminar este videojuego para analizarlo, realmente no sé si lo hubiera terminado, y ahora que lo finalicé, realmente me agradezco por haberlo elegido para analizarlo. Realmente fue una experiencia única. Cuando vi Death Stranding por primera vez allá por 2019, me desagradó. Lo veía pretencioso. Y no me equivoqué, es pretencioso. Pero a veces la pretenciosidad es la forma que tienen algunas obras de intentar romper estándares. Y creo que Death Stranding lo logra. Sin saberlo, sin querer verlo, incluso odiándolo durante sus primeras horas, terminó convirtiéndose en uno de los mejores mundos abiertos que probé. Y no es para todo el mundo, pero tampoco es la mierda más aburrida que vas a jugar. Está justo en el medio, es un gris absoluto. No podría recomendarlo a cualquiera, solo a jugadores que quieran una experiencia distinta de verdad. Death Stranding tiene errores narrativos gigantes. Sus mecánicas a veces se vuelven cansinas, sus cinemáticas y personajes pueden ser insoportables y hay diálogos que directamente se sienten inflados, redundantes, innecesarios. Pero aún así, funciona. Kojima sabía exactamente lo que estaba haciendo con este juego. Podría haber hecho una segunda versión de Metal Gear Solid 5, otro título con un control impecable, repetir la fórmula y asegurar el éxito. Pero eligió probar, eligió arriesgarse. Y yo admiro profundamente que lo haya hecho. Por eso, Death Stranding marca y marcó un punto y aparte en el momento de su creación. Bueno, si te gustó el video, te pido por favor si podés apoyarme en Patreon. Estoy comenzando a abrirlo para hacer análisis así más extensos de distintas obras, ya sea películas, series, videojuegos. Voy a dar la posibilidad de que las personas que donen $5 o más puedan ayudarme a elegir qué video próximo hacer a análisis así de extenso. Y nada, lo dejo ahí en la descripción por si alguien quiere donar. Muchas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.